En nuestro espacio de entrevista, esta noche nos acompaña vía Zoom Diego Borja, exministro de Economía y Finanzas, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Economista, un gusto que nos acompañes. Hablemos un poco sobre lo que ocurre en el país en materia económica, justamente, porque muchos dicen que el país Ecuador no atraviesa un buen momento. ¿Qué se debe hacer para mejorar este panorama que se agudiza con la falta de empleo? Mire, de acuerdo a las encuestas últimas que han salido, la principal preocupación de los ecuatorianos es el tema económico. La falta de empleo, la falta de capacidad de consumo, el alto precio de las cosas, el elevadísimo endeudamiento de las familias, son problemas que están golpeando todo el tiempo a la familia ecuatoriana, a la gran mayoría. Ese debería ser una política estatal distinta a la que hemos venido teniendo, que afecte el ingreso de las personas, que afecte el consumo, que no garantice el empleo, que no hay crecimiento. Eso se ve en las cifras incluso que el gobierno del presidente Noboa ha presentado al Fondo Monetario Internacional. Estamos viendo que de acuerdo a estas cifras, este año no se va a crecer, que se debería hacer una política distinta para provocar crecimiento, inversión y empleo. Justamente el gobierno ha dicho que ha creado miles de plazas de trabajo, pero la ciudadanía, los jóvenes comentan que aquello no es cierto, o al menos no se evidencia. ¿Dónde están esas plazas, esas fuentes de trabajo que se dice haber creado en estos meses de este nuevo gobierno? Justamente, mire, junto a las cifras que el presidente, por ejemplo, presentó el día en el que hacía el informe a la Nación, existen las cifras de sus propios organismos, Ministerio del Trabajo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Y qué se ve? Se ve que en vez de que haya habido empleo, él dice se han creado plazas de trabajo para jóvenes, lo que hay es reducción. Según el Ministerio del Trabajo, reducción de más de 80,000 plazas de trabajo. Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mucho más. Hay 200,000 ecuatorianos menos afiliados al Seguro General Obligatorio que hace 10 años. O sea, en vez de mejorar conforme pasa el tiempo, la situación empeora. Ahora, economista, ¿qué opina también de la inversión pública que se hace en el país y de la ejecución presupuestaria que se está llevando a cabo? Dos cifras preocupantes. De acuerdo a lo que ha salido en medios de comunicación, los niveles de ejecución presupuestaria en algunos casos no llegan ni al 20%, en un momento en el cual ya estamos más de la mitad del año, en más de 6 meses que ha pasado este gobierno. Y en cuanto a la inversión pública, la caída de la inversión es alarmante. En el año igualmente 2014, hace 10 años, se llegó al 15% con respecto al Producto Interno Bruto en cuanto a inversión pública. En el año 2023 se terminó con menos del 2% con respecto al PIB de inversión pública. No se ha recuperado. Entonces, difícilmente si cae tan drásticamente la inversión, van a haber fuentes de trabajo o se van a cumplir con las expectativas que los ecuatorianos tienen respecto de la provisión de servicios en educación, en salud, en seguridad, que es otra de las grandes preocupaciones que tienen los ecuatorianos, en infraestructura, por eso los apagones. Entonces, no se ha recuperado la inversión pública y eso está también golpeando el bienestar de las familias. Hace poco mencionaba que la ejecución presupuestaria no llega ni al 20% o supera el 20%. Y ya estamos julio del 2024. ¿A qué se debe ese porcentaje tan bajo? ¿De quién depende? ¿De las autoridades, de los ministros? ¿De quién depende de que ese presupuesto sea manejado de la mejor manera y pues que se invierta en la obra pública? Depende de la capacidad de ejecución que tienen las instituciones. Las instituciones, me refiero a los ministerios, las instituciones públicas, las empresas públicas. Hemos visto mucha ineficiencia en los directivos de los ministerios, en los funcionarios, ¿no? Entonces no existe en este momento razón alguna para que en ámbitos concretísimos, por ejemplo, la protección de mujeres, al tiempo que aumentan los femicidios, vemos que hay una baja ejecución del presupuesto en esos ámbitos, en los temas incluso de seguridad, no se diga en otros como agricultura, como vivienda, como turismo, ¿sí? Son niveles de ejecución muy bajos que están demostrando que hay una igualmente muy baja capacidad de ejecución de las autoridades. Economista, en otro tema, usted se ha sumado a la lista de posibles precandidatos presidenciales para 2025. ¿No? Cuéntenos un poco de aquello, por qué movimiento político o alianza participaría en estos comicios.
Originalmente mi nombre fue planteado por la asambleísta Pierina Correa de la Revolución Ciudadana, y cuando eso sucedió, que fue el mes de marzo, yo había señalado que para mí sería un gran reto y un desafío aceptar una nominación de esa naturaleza en un contexto en el que se dé una amplia unidad de fuerzas, de amplios sectores de la población, en el área política, en el área social, en el área productiva, en el área empresarial, y que el Ecuador en este momento está atravesando una situación extraordinariamente preocupante en todos los ámbitos, ya lo hemos analizado con usted, y frente a esta situación extraordinariamente preocupante, lo que corresponde es tener una alianza extraordinaria. En el Ecuador no ha estado acostumbrado, habituado a ver este tipo de alianzas, pero fíjese usted, recientemente en Francia, por ejemplo, se dio una enorme alianza del centro izquierda y ganaron las elecciones a la derecha inmediatamente después de que se da la alianza. Algo así sería posible en el Ecuador. Eso se está trabajando, yo lo estoy trabajando, teniendo conversaciones con distintos sectores. He visto en los últimos días con mucha alegría, ¿no?, que un partido del centro izquierda como el Centro Democrático, por ejemplo, ha tomado esta postura y ha llamado también a una amplia unidad. He visto que ha tenido también eco en la CONAIE, con el líder indígena Leonidas Issa. He oído declaraciones de la propia presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, en el mismo sentido. Bueno, se ve que hay una voluntad en distintos sectores de lograr esa unidad. El siguiente paso es hacerlo. Si eso lo logramos, yo creo que sería una gran señal para todos los ecuatorianos. Habría la posibilidad de plantearnos, dejar de lado las agendas partidarias, que son legítimas, que las pueden seguir haciendo los partidos, y poner una agenda nacional por delante, donde estos temas que hemos mencionado con usted, empleo, educación, salud, seguridad, capacidad institucional, sean los temas fundamentales, y estos ejecute un próximo gobierno de unidad. De acuerdo a estas conversaciones que menciona, ¿qué alianzas o qué partidos políticos formarían esa alianza que menciona que se buscaría para las elecciones del 2025? ¿Hay ya movimientos que quizás estén interesados en hacerla? Bueno, el planteamiento ha sido todo ese abanico que se denomina el centro izquierda. Ahí está obviamente la Revolución Ciudadana, está la izquierda democrática, está el Centro Democrático, está el Partido Reto, están organizaciones sociales a nivel local, a nivel incluso más bajo, cantonal, parroquial, están organizaciones sociales de distinta índole, ¿no? Entonces, algunas de esas organizaciones se han pronunciado. Creo que evidentemente hay algunos sectores en determinados partidos, movimientos, que tienen ciertos resquemores frente a un proceso de alianza. Pero yo siento que mayoritariamente otros sectores en esos mismos partidos son proclives a un proceso de unidad. Miren, en el caso ecuatoriano ha sido dificultoso llegar a unidades políticas que sostengan una capacidad de gobierno, que le permitan a un ejecutivo tener una asamblea mayoritaria, que le permita pasar leyes beneficiosas para los ecuatorianos, etcétera. Se ha dado en alguna ocasión. En el año 2006 el presidente Correa, electo en ese año, lo logró. Yo digo, frente a esta situación que estamos viviendo, que es también una situación extraordinaria en términos negativos para la población, sería una buena noticia lograr una unidad de estas fuerzas en el centro izquierda y plantearle un proyecto de justicia social, de crecimiento, de empleo, de inclusión a la ciudadanía. Economista, ¿y no cree que la abundancia de candidatos de izquierda podría dividir al sector? Si es que no se logra, claro, pero si es que logramos un proceso unitario en el que haya que poner actitudes personales, por supuesto, en nombre de una cuestión mayor, creo que no, que al revés, se podría concitar, digamos, esa convergencia, ¿no?, disminuir el número de candidatos, lograr una candidatura única de varios sectores de esta centroizquierda que menciono y ganar las elecciones incluso en primera vuelta. Usted también ha dicho que Ecuador, al ser un país quebrado en lo económico y moral, hay que pensar en soluciones extremas. ¿En cuáles, por ejemplo, aparte de este tipo de alianzas? Mire, yo digo una solución extraordinaria es una alianza y una unidad que no se ha dado. Otras soluciones extraordinarias es volver a recuperar capacidades institucionales que en este momento están literalmente quebradas. Mire usted, la refinería de Esmeraldas no es capaz de producir los derivados que necesita el Ecuador, generando una necesidad de importación de derivados con el consiguiente aumento del precio de los combustibles. El nivel de producción petrolera,
que en algún momento llegamos casi a 600.000 barriles diarios, hoy está por debajo de los 300.000, menos de la mitad. Digo yo, a Petroecuador habría que demolerle para volver a construir una empresa estatal petrolera fuerte, por ejemplo. El tema de la salud. El tema de la salud es una emergencia nacional. Enfermos de diálisis no pueden lograr el servicio cuando es una enfermedad que requiere inmediata atención. El tema de la educación. Más de 63.000 niños que salieron de la matrícula en el régimen Costa. ¿Cómo puede ser posible que expulsemos a los niños del sistema educativo, que no incorporemos a los estudiantes al sistema universitario? Usted tiene ahí 4 o 5 puntos claves que el nuevo gobierno debería poner por delante y resolverle la cosa que los ecuatorianos quieren. A la gente no le interesa si usted se define más a la izquierda, más a la derecha, más al centro. No, le interesa que le resuelva los problemas que le están afectando la vida diaria de la gente. Y eso es lo que habría que poner por delante en una agenda de unidad. Perfecto, economista, agradecemos su presencia en este pequeño espacio de entrevista para abordar temas de interés nacional. Gracias a usted. Listo, muy amable. Es el economista Diego Borja, quien también fue exministro de Finanzas. Vamos a la pausa comercial y ya venimos con más información.